Ahí Recording in estamos grabando. progress. Buenas tardes a todos. Esto es Sistemas Electrónicos. Hoy día es sábado 15 de junio. Pequeño recordatorio, la próxima semana la universidad ha definido receso universitario, por lo tanto no hay clase ni el día jueves, ni el viernes, ni el sábado. Jueves porque es feriado y el receso universitario el que definió la universidad, que es el viernes y sábado. Eso aún así podría cambiar, pero tendrías que comunicar. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Vimos, que fue ayer, ¿cierto? Vimos una serie de reglas para la aritmética booleana que nos van a servir para definir funciones y esas funciones nosotros después las vamos a implementar con puertas lógicas. Algunas cosas que vimos con respecto a las puertas lógicas, volviendo un poco para atrás, es principalmente de que las puertas lógicas y sobre todo las electrónicas, que es lo que nos estamos definiendo, operan con niveles de voltaje, ya definiendo por estándar, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto? Define dos niveles, este es el estándar TTL, transistor logic, define dos niveles desde 2 volts hasta 5 volts, que para TTL es el máximo voltaje o el voltaje de operación, ¿cierto? Y desde 0 a 0,8 son el nivel bajo. Entonces, si la señal está de aquí para arriba, está de aquí para arriba, ya la señal es un nivel alto, y si la señal está de aquí para abajo, la señal es un nivel bajo. ¿Cuál es la gracia de que uno puede definir una región de incertidumbre e incerteza donde evito los cambios? Entonces, si yo bajo de 2 pero no llego a cruzar los 0,8, simplemente puedo mantener el valor anterior, manteniendo por lo tanto un estado alto en este caso, y aquí exactamente lo mismo, aunque aquí en este caso, ¿cierto? Debería haber realmente un cruce desde el lado de allá. Entonces, esa es realmente la forma. La idea de esto es poder generar un rechazo a tensiones inducidas y por lo tanto a ruido electromagnético, y con eso, por supuesto, la transmisión de mis señales, ya sea en un circuito pequeño o a larga distancia o a mayores distancias, va a mantener de mejor forma la integridad del dato que yo estoy enviando, a diferencia de una señal analógica, ¿cierto? Donde se va a ver contaminada porque la señal analógica, su valor instantáneo es el dato. Vimos dos tipos de tecnologías, la TTL, que todavía es muy popular, y la CMOS, que es definitivamente la que en este momento se toma totalmente el mercado. Entonces, usted, desde el punto de vista de operación, sobre todo en dispositivos industriales, todavía va a poder pillar este. ¿Y por qué va a poder pillar este? Pues bien, porque es tecnología que hasta por ahí por el 2005, 2010 todavía era súper potente con respecto a lo que lo que se está implementando y lo que se está vendiendo de forma comercial. Y por supuesto, en paralelo estaba Hacemos, que en este momento ya es definitivamente un estándar, que es lo que típicamente usted va a encontrar en computadores, en celulares, etcétera, principalmente porque debido a sus características de ser una tecnología tipo FET y que por lo tanto se dispara con un voltaje, tiene un menor consumo estático. ¿Qué quiere decir eso? Que en comparación con las puertas TTL, un circuito CMOS con puertas, ¿cierto? Que haga exactamente lo mismo que el TTL, finalmente va a consumir menos energía eléctrica. Y ese menor consumo de energía eléctrica, la verdad es que no es significativo con una reducción con los costos de la boleta eléctrica. Es decir, yo no me estoy ahorrando dinero con esto, pero sí me estoy ahorrando, o dinero por el consumo, pero sí me estoy ahorrando costos con respecto a las baterías que podría estar utilizando mi dispositivo. ¿Ya? Y eso es sumamente importante, sobre todo hoy día que tenemos dispositivos digitales que son portátiles como nuestro mismo notebook, ¿cierto? Como nuestro celular, etcétera. ¿Qué más vimos? Revisamos las puertas, que ya la hemos revisado 2 veces, ¿cierto? La clase del sábado pasado y la volvimos a revisar ayer. Y revisamos un poco también de implementación, o de, más que implementación, de circuitos electrónicos, en los cuales nos vimos principalmente expuestos. Revisamos, ¿cierto? La familia TTL. Vimos de que la familia 74, que es TTL, vimos de que habían en este caso dos familias, una que era la 74 y otra que era la 54, esta para aplicaciones comerciales y esta para aplicaciones militares. Es muy probable que si usted, por ejemplo, termina trabajando en las marcas, cosa que es posible, ¿cierto? Vea este tipo de tecnología más que este que está acá. Y es muy poco probable, en todo caso, ¿cierto?, de que finalmente como ingeniero eléctrico, incluso como electrónico, termine revisando este tipo de tecnología, salvo que esté revisando tecnología muy, muy ya antigua, estamos hablando de los 80 o de los 90, o que esté haciendo laboratorio, ¿cierto? Esté haciendo clases de laboratorio en algún liceo o en alguna universidad y por lo tanto, ¿cierto?, tenga que usarla con los alumnos. Aquí vemos un poco la disposición de las puertas en un chip integrado. Los chips integrados, denme un segundo, denme un segundo, ¿dónde podría tener un chip por aquí?
No, es mal momento para buscarlo. He pensado que lo iba a necesitar. Debo tener alguno por aquí botado. Los chips integrados son dispositivos que usted puede reconocer como bichitos, típicamente de esta forma. Tienen una marca y un puntito, así se pueden reconocer, de forma de que este puntito me dice en el fondo de dónde yo tengo que empezar a contar. Y a continuación tiene los pines, ya, o patitas, si les quiere decir, que en este caso para los dispositivos de la familia 74, de 74, o en realidad para este tipo de puertas, son dispositivos de 14 pines, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los típicos True Hall, que algo conversamos en la clase pasada, estos son dispositivos que se llaman DIP 14, donde DIP quiere decir el tamaño del encapsulado y 14 significa que tiene 14 pines. Entonces, ¿cómo usted empieza a contar? Se fija primero que nada en esto que está aquí, en eso que está acá, si es que está, y después empieza ahí desde el uno y empieza uno 2 ¿cierto? 3 4 5 6 7. Aquí está el 7 y después se salta directamente del 7 al frente, está el 8 y de ahí cuenta, ¿cierto? 7 pines más. 8 9 10 11 12 13 14. Entonces aquí está el 14. Este chip puede ser más grande, puede ser más pequeño, pero en general la disposición es de esa forma. Y el cambio de chip que después tiene que ver con respecto a los elementos de montaje superficiales es tener chip de este tipo, donde también se pone un circulito para indicar dónde está el uno y existen patitas distribuidas a lo largo, ¿cierto?, de los cuatro costados del chip. ¿Por qué hacer esto? Porque esto me permite reducir el tamaño, ahí no tengo idea cuántas patitas hay, me permite reducir el tamaño del footprint, es decir, de la huella que tiene el chip dentro de la placa y por lo tanto reducir el tamaño del circuito final. Hay otro tipo finalmente de chip que son los tipos de PGA, donde está el chip, que también es un cuadradito, pero para evitarme este espacio que está ahí, este espacio que, no debía haber hecho eso, lo borré no. Para evitarme ese espacio que estaba aquí de las patitas, aquí lo que tengo son bolitas con contactos, con bolitas con contactos. Entonces estos contactos me permiten reducir el footprint, porque ya no voy a tener las patitas, ¿cierto?, alrededor de esto, y eso me permite reducir aún más el tamaño del circuito. ¿Cuál es la ventaja entre uno y otro? Pues bien, finalmente desde el punto de vista de uso, el chip es exactamente lo mismo. Usted compra un chip en distintos sabores y formatos, por así decirlo, pero el chip en todos los casos es exactamente lo mismo. Pero la diferencia tiene que ver con que este tiene un menor tamaño, este de acá tiene un menor tamaño, este de acá tiene un mayor tamaño y este de aquí tiene cierto un tamaño intermedio entre los dos. Desde el punto de vista de reparaciones, sobre todo, ¿cierto? Cuando hay que reparar placas, este de aquí es más amigable con el usuario. Este de aquí todavía es amigable, ya le voy a poner una boquita así, y este definitivamente es una tortura. Si usted, por ejemplo, le aparece o busca videos de YouTube de cómo reparar celulares, ahí puede ver, ¿cierto?, donde la reparación del celular, dado de que se tiene una alta integración de componentes en un espacio pequeño, es en general algo de ese tipo. Y básicamente el que lo arregla tiene que buscar la forma de sacar el chip, después rehacer las bolitas y después volver a soldar el chip. En cambio, estos dispositivos de acá, ¿cierto? Si yo los quiero cambiar, S y S, es mucho, mucho más amable. Con respecto a la distribución de las puertas, siempre, 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 siempre se mantiene esta estándar, donde los pines 7 que está acá abajo, y el pin 14, el 14 ahí y el 7, el 14 y el 7, acá también el 14 y el 7, el 14 y el 7, y finalmente ahí no están marcados, pero también el 14 y el 7, son para la alimentación. La alimentación requiere el VCC, que en el caso de un TTL son 5 volts, y requiere también un punto de GND. Ojo con esto, desde el punto de vista de circuitos electrónicos, el GND es un punto de referencia donde yo hago la referencia a mi circuito. No necesariamente ya tiene que ser un voltaje cero. Usted me dirá qué locura, ¿cierto? Si el GND es un punto cero, y eso tiene que ver porque nosotros los electrónicos abusamos mucho del punto de referencia. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, yo puedo tener una fuente de 0 a 30 volts. Tengo mi fuente de 0 a 30 volts y este punto que está aquí 0 volt, de 0 volt, yo lo puedo declarar como mi GND. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo requiero alimentación positiva y negativa? ¿En qué caso donde yo requiero alimentación positiva y negativa? Típicamente, no en circuitos digitales, afortunadamente para nosotros y para nuestra parte del curso, pero sí en los circuitos analógicos. Entonces, ¿cómo obtengo un voltaje negativo?
La forma de obtener un voltaje negativo, y aquí voy a cambiar el color, es definir de que este es un -15 y este de acá es un 15. Y este punto medio, que desde el punto de vista del color rojo sería 15, es mi voltaje cero o el GND. Si se fija, ¿cierto? Desde ese punto para allá tengo los 15 positivos y si mido de acá tengo los 15 negativos. Si mido entre los dos puntos, si miro S con respecto a S, veo un -30, pero si miro al revés, ¿cierto? Porque la polaridad tiene, el voltaje tiene polaridad, veo 30 positivo. Entonces, si se dan cuenta perfectamente, este punto de GND puede estar levantado con respecto a un potencial realmente cero. Eso es algo que los electrónicos hacemos, que muchas veces buscamos la forma para que no genere mayores problemas, 15 volt no es tanto, pero si se hace mal, y esto ténganlo presente, si se hace mal, puede terminar matando a una persona. ¿Ya? En equipos médicos, por ejemplo, en cargadores de celular, ahí sean muy, muy cuidadosos con dónde compran un celular, o si es que tienen un celular que ustedes saben que es medio de mala calidad, o porque es medio chinito, ¿cierto? Etcétera, chino de mala calidad, porque los chinos tienen buenas cosas, no lo ande prestando tanto y téngalo con cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque perfectamente los 5 volts de carga podrían estar ese punto cero levantados con respecto a la tierra del edificio, o al potencial cero o al piso, y por lo tanto, una vez que usted lo toma, podría perfectamente hacer un cortocircuito con él, lo cual es muy, muy peligroso. Téngalo presente. Aquí podemos ver también la distribución. Aquí tenemos puertas, ¿cierto? Que tienen tres conexiones, dos entradas y dos salidas, y vemos de que la disposición de los pines en estos casos es bastante similar. Y aquí, en este caso, con el NOR, vemos de que la disposición de los pines está invertida. Vemos de que la disposición de los pines está invertida. Aquí con el EXOR vemos de que eso está igual que en el caso anterior. Y si tenemos solamente una puerta de una entrada y una salida como el NOT, vemos de que nos caben más puertas. Aquí como tenemos tres pines, ¿cierto? Por cada puerta tenemos una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y la otra también. Pero en el NOT, como finalmente tengo una entrada y una salida, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es decir, en la misma cantidad de pines, en la misma cantidad de pines me caben más puertas. Ahora, el problema de que me quepan más o menos puertas, consideren esto, no es un problema de que en el semiconductor propiamente tal quepan más o menos puertas. Si vemos más o menos de qué tamaño es el semiconductor en comparación con el chip, seguramente el semiconductor va a ser algo de este tamaño, ese cuadradito que yo pinté ya. Si se fijan, por lo tanto, tengo un montón de superficie adicional donde yo podría poner más cosas. Pero ¿qué es lo que no tengo disponible? Lo que no tengo disponible son más patitas en este formato. Yo podría agregar más patitas, ¿cierto? Hacer un chip, por ejemplo, un DIP 28 de 28 pines, y en ese caso, ¿cierto? Ocuparía probablemente el doble de superficie, seguiría quedando espacio, porque ahora tengo más superficie disponible, pero nuevamente los pines son mi problema. ¿Cuál es la solución entonces para tener mayor integración en menor tamaño? Es definitivamente pasarme a un dispositivo de ese tipo que está ahí. Con respecto a los niveles lógicos, y esto es lo que les dije que íbamos a ver el día de hoy también, Profe, ¿cierto? Podemos ver aquí que tenemos dos valores, voltaje IH y voltaje IL, que aló. significan el voltaje de entrada alto y el voltaje de entrada bajo. ¿Qué Profe, significa esto? Que si la puerta recibe, aló. Profe, dígame, ¿me escuchan? Sí. ¿sí? Disculpe, es que tengo una pequeña duda antes que avance más. Ya, cuénteme. ¿Todas las compuertas lógicas funcionan con el mismo voltaje? El estándar define el voltaje. Por lo tanto, si usted compra, por ejemplo, compra puertas TTL, AND, OR, NAND, etcétera, todas siguen exactamente las mismas, tienen las mismas características de voltaje. Pero si El, compra el... CMOS, tiene características distintas. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Entiendo. Ahí viene el estándar, es decir, usted compra el sabor de la puerta, no solamente compra el modelo de la puerta, sino que compra el sabor. Ya, ¿Ya? ya, profe. O sea que mantienen el mismo rango, podría decirse. Claro, Ya, conversan muchas entre ellas, gracias. uno podría decir, tienen el mismo Ya, lenguaje eléctrico. muchas gracias. Perfecto. Ya, miren, aquí es de entrada, significa que recibe, es decir, un input. Y aquí podemos dibujar nuevamente nuestra rayita aquí entre GND y BCC, ¿cierto? Siempre BCC. Recuerden de que esto es TTL, las 74 en este caso son TTL. Ya, ve acá, el voltaje de entrada alto, el mínimo que considera son 2 volts. Es decir, que desde el punto de vista de entrada, el mínimo que voy a considerar para tener un nivel alto son 2 volts. ¿Ya? El nominal no me importa y el máximo no me lo da. ¿Y por qué no me lo da? Porque lo más que podría tener aquí un voltaje de entrada es llegar hasta VCC.
es decir, todo lo que está ahí es voltaje de entrada alto, ¿cierto? Pero siempre y cuando considerando lo que la puerta entiende como un voltaje de entrada. Y lo que podemos ver ahora en el voltaje de entrada bajo es que el máximo que puedo considerar, es decir, si yo me pongo aquí, lo más que puedo considerar acá son 0,8 volts. Es decir, el rango de aquí hasta acá es lo que se considera, y es lo mismo que le había mostrado anteriormente, es lo que el fabricante me dice que considera como un nivel alto, bajo, disculpe. Entonces, todo ese rango que estoy pintando aquí es lo que de 2 hasta VCC es el voltaje alto, y desde 0,8 para abajo es el voltaje bajo. Ahora, desde el punto de vista de salida, desde el punto de vista de salida que no está en esta tabla, vamos a ver si está después, no, no está después. Desde el punto de vista de salida, me interesa tanto el voltaje como la corriente. Pregunta, ¿por qué me interesa la corriente en niveles TTL? Me interesa la corriente de salida porque recuerden que TTL está asociado a BJT. Y los BJT, ¿cierto? Los transistores BJT, que eran estos que están aquí, la forma de dispararlos era una corriente de base. Por lo tanto, si yo tengo una puerta, ¿cierto? Y la salida de una puerta, y acá tengo la puerta de entrada, esta puerta de aquí algo tiene que hacer con la corriente, algo tiene que hacer con la corriente, dado que la corriente, ¿cierto? Finalmente en alguna parte para algún transistor se va a hacer una corriente de base. Entonces, cuando tengo salida, ya la corriente, y esto es bonito, el máximo que puedo tener en corriente es menos 0,8 miliamperes. ¿Ya? Eso quiere decir entonces de que la puerta, cuando está en un nivel alto, cuando no está en un nivel alto, la máxima corriente que puede tener es negativa, 0,8 miliamperes. ¿Qué significa en este caso que sea negativa? Significa que la corriente entra a mi puerta, ¿ya? Es decir, sale de la puerta que está recibiendo la señal, de la puerta donde llega la señal, y entra a la salida de mi puerta, por así decirlo. Y desde el punto de vista, ¿cuál? Marqué el equivocado, ese que está aquí, ese que está aquí. Profe, disculpe, ¿podría repetir Cuénteme. eso último? Cuando, ¿cómo fue que dijo? ¿Ingresa una corriente? ¿Pasa Claro, por mi puerta? ¿Cómo eso? claro. Ah, Esto lo podemos visualizar de esta forma. Son BJT, ¿ya? Son BJT. Por lo tanto, pensemos, por ejemplo, de que aquí yo tengo una puerta NOT, aquí yo tengo una puerta NOT, y esta puerta NOT aquí se mete en una puerta AND, y para acá tengo otra señal. ¿Qué significa que la corriente entre a mi puerta? Bueno, primero que nada, desde el punto de vista de dibujo de puertas de esta forma, uno no considera que hay voltajes y corrientes, sino que únicamente considera que hay niveles. Pero esto significa, si es que estos fueran niveles de corriente y voltaje, de que esta de aquí, que tiene una alimentación en VCC, y tiene una conexión aquí de GND, va a tomar corriente del VCC, la va a inyectar hacia la puerta NOT, y la puerta NOT, por supuesto, la va a meter hacia el GND. Y aquí tiene su VCC. Eso significa, ¿ya? Y por el lado de un nivel bajo, observen esto, el nivel bajo es capaz de entregar 16 miliamperes. Es decir, que si yo me pongo en este rango, esto es capaz de entregar 16 miliamperes. ¿Qué significa que sea 16 miliamperes? Que de aquí para acá yo puedo entregar hasta 16 miliamperes. Una observación con esto, 16 miliamperes, por supuesto, para ustedes, ¿cierto? Son niveles risorios, pero para un electrónico es una cantidad brutal, y les digo con esas palabras, es una cantidad brutal de corriente, ¿ya? Es una cantidad brutal de corriente. Un punto importante que siempre hay que considerar es que todos los circuitos electrónicos, cuando circula corriente, esa corriente circula, esta corriente es entregada por la puerta, ¿cierto? Entrega 16 miliamperes, que de nuevo es una cantidad brutal de corriente, pero esa corriente sale de algún lado. ¿Y de dónde sale esa corriente? Sale de la fuente de alimentación, pasa por la puerta y después se va hacia la salida. Eso significa entonces que la puerta en ese momento tiene que ser capaz de manejar y el poder entregar esos 16 miliamperes. ¿Cuál es el problema de la corriente? Insisto con esto, las pérdidas son siempre función de la corriente, por lo tanto, mayor corriente significa mayor pérdida, y más allá de que eso me aumente el costo de la boleta eléctrica, lo que hace es que el circuito se caliente más, disipe más. Profe, ¿Dudas con esto, don una Diego? pequeña acotación. A lo mejor tengo una mala definición en mi mente. Que cuando usted dijo que las compuertas, el VCC, le entrega corriente al VCC de la compuerta no, ¿cierto? Eso entendí, ¿cierto? ¿Es como una diferencia potencial o no, no, o nada que ver? Es algo de ese tipo. Internamente, a ver, es que no lo tengo acá, porque no quería llegar allá, pero lo voy a tener que explicar. Deme un minuto. Si usted va a DECA, si usted va a DECA, en el apunte, este tiene que ser o no.
No, ese no lo hice yo. Ah, es que esto es de sistemas digitales, pero este no es mi material. Aquí está. Y solo está este PPT. Se los voy a dejar arriba. Se los voy a dejar arriba. Deme un minuto. Porque es una interesante pregunta que cuesta un poco visualizar. Y está muy bien la pregunta. Este fue un apunte que hicimos con unos colegas hace años, desde el 2015. Y acá se los voy a dejar. Esto es más materia así lo que les entra, por eso no se lo había querido llevar para allá. Pero aquí, si revisamos acá, esto es internamente una puerta digital. Esto es internamente una puerta digital basada en BJT. Ya, no había querido meterme para allá porque si se dan cuenta se vuelve compleja de entender, Lo siento, pero profe. vamos a tratar de explicarla rapidito y para poder explicarla rapidito y en simple la vamos a recortar de acá porque aquí no puedo rayar. Aquí no puedo rayar, pero acá sí puedo rayar, entonces voy a duplicar esta, voy a borrar eso y vamos a poner eso ahí y vamos a proyectar. Entonces, esta puerta que está aquí, esta puerta que está aquí es simplemente una puerta NOT. Entonces, esto es una puerta NOT. Recibe la señal A y genera el A negado. ¿De qué forma hace esto? En un nivel alto, en un nivel, en un nivel alto, en un nivel bajo, disculpen, en un nivel bajo, lo que hace BCC es que me entrega corriente en la puerta original, pasa por esa resistencia, pasa por ese diodo en realidad es la representación del modelo de Small de este elemento. ¿Por qué pasa corriente por aquí? Porque en este caso aquí yo tengo corriente aquí, tengo una corriente de base para allá, por lo tanto esta corriente de aquí circula para allá y ahí se mete a la puerta anterior. Y si se da cuenta estoy en un nivel alto, por lo tanto este punto de BCC queda aquí inyectando corriente acá, por lo tanto este switch queda cerrado y al quedar cerrado, circula corriente por aquí, ¿cierto? En función de lo que tenga. Recuerde que un nivel alto está de 2 volts hacia arriba, por lo tanto aquí si, por ejemplo, tuviera una resistencia, yo perfectamente podría entregar esa corriente de esta forma. En cambio, por este lado, la corriente tiene que circular hacia allá. ¿Por qué en este caso el nivel H? ¿Por qué el nivel H en este caso tiene que absorber la corriente? Porque el nivel H, el nivel L, disculpen, el nivel L, aquí tenemos un ejemplo de un nivel L, lo que hace es que conecta esta red, ¿cierto?, hacia GND. Entonces, esta corriente que está aquí, si hubieran dos notas en serio, en realidad entraría por acá, en este arreglo, dado de que este circuito aquí es H, por lo tanto, al ser H, acá, este de acá, ¿cierto?, se cierra para allá, este cierra aquí, al cerrar este de aquí, este queda abierto, queda deshabilitado, y este de aquí sí se habilita, porque aquí queda una corriente de base. Entonces, en este caso, la corriente, ¿cierto?, circula para acá y se va a tierra. ¿Y por qué se va a tierra? Porque aquí tengo un potencial GND, y acá originalmente tenía un BCC, que era este BCC que estaba para allá. Si se da cuenta, toda esa corriente, toda la corriente que estoy inyectando a tierra, tiene que pasar por esta resistencia, tiene que pasar por ese diodo que está ahí, lo borré, tiene que pasar por esta resistencia, por ese diodo que está ahí, y después tiene que pasar por este transistor, y ahí se va directamente a tierra. Entonces, en ese momento, en el momento en que estoy recibiendo esta corriente, lo que tengo, cierto, es únicamente este dispositivo aquí por el cual te está pasando la corriente. Entonces, en ese caso puede absorber bastante más que en el caso que tengo que entregar, porque en el caso que tengo que entregar, tengo esa resistencia, tengo después el transistor y después tengo este diodo que está ahí. Es decir, tengo todos esos elementos teniendo que soportar la corriente que pasa desde BCC y que podría tener que llegar hacia la otra puerta. No sé si le queda más claro, don Diego. Sí, profe. No, muchas gracias. De hecho, No me muchas. quería tener que meter allá porque la verdad es que el funcionamiento de esto ya es meternos con el funcionamiento de transistores. No es, yo les comentaba, afortunadamente para sistemas digitales el funcionamiento de transistores es únicamente el transistor queda en circuito abierto o queda en circuito cerrado. Entonces cuando queda en circuito abierto yo los dibujo aquí grises para acordarme que están, pero definitivamente por ahí no va a circular nada porque este de aquí se comporta, ¿cierto?, como un switch abierto. Y este que está acá se comporta como un switch cerrado gracias a la señal de corriente que está por allá, ¿cierto? Y esa señal de corriente en este caso circula para acá. ¿Por qué?
Este de aquí, ¿cierto? No tiene una corriente de base y al no tener una corriente de base, ahí está abierto. Pero tener que meternos para allá es algo que a los electrónicos les desagrada, a los de automatización y eléctrica, civil eléctrica apenas se los menciono y con ustedes no tenía, no quería meterme para acá. Pero ya que me preguntaron, ¿cierto? Ahí está. Volvamos entonces ahora a un terreno un poco más etéreo. Esto es un poco la gracia y la desgracia del electrónico. Uno tiene que estar continuamente pasándose al fierro, por así decirlo, al hardware, a la puerta, al transistor, y después volviendo a las consideraciones matemáticas. Entonces, después de conocer las puertas, entender un poco cómo funciona, vamos de nuevo, ¿cierto?, a volver a la parte matemática, porque tenemos un siguiente problema. Ayer, y este es el problema, y lo voy a hacer con esto, ya que aquí voy a hacer esta función. Función de A, B, C, D. Hagámoslo como ejemplo, por favor, todos. Y esta función va a tener esta característica. Va a ser A más B multiplicado por C más D. ¿Se acuerdan que ayer algo hicimos de esto? Esa es la función. Ahora, esta función, si yo abro el paréntesis, esto es A por C más A por D más B por C más B por D. Tengo dos funciones entonces. A esta función yo la podría llamar f1a, por ponerle algo, y esta función f1b. Si hacemos la tabla de verdad, y les voy a dejar ahí para que ustedes lo hagan como ejercicio, las tablas de verdad, dado de que este es el desarrollo utilizando aritmética booleana, ¿cierto? De esta función que está acá, es decir, las dos son equivalentes. ¿Qué significa que las dos sean equivalentes? Que para cualquier combinación de A, B, C, D, las dos van a tener siempre el mismo valor de salida. La pregunta entonces aquí es, ¿cuál de las dos funciones me conviene implementar? Es decir, en el momento en que yo desarrollo esto, ya quiero tener un circuito digital, conozco la función digital, la función booleana, disculpen, ¿cuál de las dos me va a convenir implementar? Convenir implementar. Y la respuesta más simple para este caso, sin tener que agregar otros temas de costo, logística, etcétera, es me va a convenir implementar aquella que utilice la menor cantidad de puertas digitales. Primer caso, entonces yo aquí voy a escribir F1A y F1A va a tener A, B, no es una suma, no era una suma, ¿cierto? Una puerta OR, y después voy a tener C y D, también con una puerta OR, y después lo que me queda es implementar la multiplicación, ¿se acuerdan que lo hicimos ayer? Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? F1A. Por este otro lado, el primer término aquí es AC y multiplico. El segundo término es AD y multiplico. El tercer término es B y C y multiplico. Espero que no estén perdidos con las puertas, ¿cierto? La puerta esta es una puerta A, que aunque está media mal dibujada, y esto aquí, ¿cierto? Es una puerta OR, porque tiene la parte de la redondelita acá, ¿cierto? Y la A tiene la parte plana. Y la B y la D, B y la D, y multiplico. Por un tema de orden, todas nuestras puertas únicamente van a tener dos entradas. Aquí yo podría hacer, ¿cierto?, poner un gran sumador y sumarlas todas, pero por un tema de orden, para poder observar la complejidad, vamos todas con todas nuestras puertas únicamente con dos entradas. Entonces ahí sumo esos dos, y lo que me queda, ¿cierto?, es sumar esos dos grupos, y sumo esto, y ahí finalmente tengo F1B. ¿Cuántas puertas necesito aquí? Necesito tres puertas, ¿cierto? ¿Cuántas puertas necesito aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete puertas. Por lo tanto, para dos funciones que hacen exactamente lo mismo, ¿cuál me convendría implementar? Esta de aquí, a la cual le voy a poner una carita feliz, ¿cierto? Porque me va a costar poco en el sentido de tener que ir a comprar las puertas y después armarlas, son pocos cablecitas, o cablecitos, o esta de acá, que no le voy a poner carita triste porque tampoco es tan grave lo que está aquí, pero le voy a poner una carita así como medio desanimado, ¿cierto? De sábado en la tarde, porque obviamente el tener que implementar esto que está acá va a ir un poco más costoso que implementar ese que está acá. De hecho, por eso ese gallo aquí está contento. Profesor, La respuesta claramente ahí es este de acá, ¿cierto? Me conviene tener la función más pequeña. Pero aquí tengo otra pregunta. ¿Existirá alguna profesor, otra función más pequeña que me permita implementar también esto? profesor, disculpe, ¿me Cuénteme. escucha? Una consulta en general. Lo que pasa es que en este caso veo que en los dos casos tiene que ocupar dos tipos de compuerta, pero
pensando en la clase, no la de ayer, sino la de la semana pasada, ¿Ya? si yo, por ejemplo, tuviera un método, pensemos en otro quizá ocasión, po, que un método para ocupar solamente un tipo de compuerta, Ya, ¿ya? como Y en el no, otro como tengo que non mezclar honor, ¿cierto? compuertas, pero el que ocupo el mismo tipo de compuerta me toma más. ¿Qué criterio, digamos, uno le da preferencia? Porque a mí me quedó la sensación de que es preferible ocupar siempre la misma puerta porque puede haber costos asociados a que quizás es más fácil equivocarse, o sea, pensando como en De, producción. es una muy buena pregunta. En este momento, con la tecnología actual, a usted le conviene ocupar siempre la misma puerta. Aunque sean ¿Ya? más, aunque Sí, sean más. aunque le tome más puertas. ¿Y sabe por Ya, qué? Porque lo más seguro es que compre algún chip que tenga millones de puertas integradas y con eso haga su solución. ya. Entonces, si tiene millones de puertas integradas muy pequeñas, es fácil hacer esto. Pero el ejercicio típico acá es cuál de los dos aquí, pensando sin tener que hacer la reducción del circuito a una sola puerta, porque ya eso implica una optimización del circuito que no es parte de este curso, cuál de las dos me conviene aquí implementar. Y la respuesta es aquella, es cierto, que tenga la menor cantidad de puertas, aunque sean distintas. ¿Me entiende? Ah, ya, perfecto. Ya, es que le Sí, preguntaba porque en este caso en los dos hay mezcla de puertas, entonces obvio que la primera, po. Pero preguntaba si, claro, sí, si pusiera esa pillería, por ejemplo, preguntaba y ahí ya me hace dudar, po, me hace... sí, sí, claro. Si yo le pidiera, por ejemplo, con las puertas, únicamente con puertas NAND, la verdad la cosa se complica. La verdad la cosa se complica bastante. O con puertas NOR. Uno ahí abusa de la cantidad de recursos que hay y de lo otro que abusa, que son cosas que no le he contado, que en este momento uno ya no diseña circuitos digitales utilizando un diagrama esquemático como esto, sino que lo que uno hace es que utiliza lenguajes de alto nivel, que son complejos, ya no son lenguajes de programación, que son lenguajes de síntesis de hardware, donde uno le dice a un programa cómo quiere que funcione la máquina. Y este programa lo que hace es que conoce cómo funciona la máquina, conoce el chip de destino y comienza a hacer iteraciones buscando tener un circuito óptimo, donde ella finalmente el desarrollador pierde totalmente el control de lo que está pasando entre lo que dijo que hacía cómo funcionaba la máquina y lo que finalmente queda implementado. ¿Ya? Pero son herramientas de alto nivel, no son parte del curso y en sistemas digitales lo que hay que entender es básicamente la relación entre las funciones booleanas y las puertas digitales y después cómo reducirlas. Y hasta ahí llega nuestro red. ¿Le queda claro? Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Entonces, aquí vamos a tener que de nuevo poner definiciones, pues si todas estas cuestiones, cada vez que uno quiere hacer algo en forma formal, tiene que definir algunas cosas. ¿Ya? Entonces definimos una función booleana, que ya la hemos definido, ¿cierto? Como una función que tiene un recorrido, que en este caso podría ser A, B, C, D, ¿cierto? Y es importante el recorrido y el orden que yo estoy colocando en el recorrido. Y esta función, por ejemplo, perfectamente podría ser una por B. Podría ser cualquier cosa, ¿ya? Solamente lo estoy dando como ejemplo. ¿Qué características tiene la función booleana? Que la función booleana tiene un recorrido de cuantas variables como yo quiera, pero su salida es únicamente una variable, es decir, no puede ser una salida de un vector. ¿Ya? Las variables, ¿cierto? Al ser variables booleanas, solamente pueden tomar valores 1, 0 y 1, y la salida también solamente puede tomar salidas 0 y 1. Y aquí parten las definiciones nuevamente. ¿Ya? Primero que nada, la forma normalizada o canónica de un término de una función, ojo, únicamente de un término de una función, es aquella en el que el término aparece un literal de cada una de las variables de la función. ¿Qué quiere decir esto? De que yo ya puedo definir, si yo tengo la función de a, b, c, y esto es simplemente A, yo ya puedo definir este término A, pensemos un término A más B, ¿ya? Este término A, por C, por agregar más, este término A y este término B por C son dos términos distintos, ¿ya? Son dos cosas que estoy escribiendo distintas, ¿ya? Y que están ligadas, ¿cierto? Por un operador que es el más. Usted me dirá, ¿cierto? Que hay una multiplicación, sí, pero aquí no hay paréntesis, por lo tanto respeto la multiplicación sobre la suma, y esto de aquí es un término, y esto de aquí es otro término. La pregunta entonces es, dado de que son términos, ¿podré yo darle el apellido canónico o normalizado? Sí, yo se lo puedo dar, pero cada uno de los términos por separado tiene que cumplir algo. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir? Tiene que cumplir de que si yo conozco el recorrido de la función que está anotado aquí, ya miro el recorrido, ¿cuáles son mis variables del recorrido? Son A, B, C. Y miro este término que está aquí, solamente ese término que está aquí, que en este caso es A.
Y me pregunto, ¿será un término canónico? Y la respuesta es, va a ser un término canónico siempre y cuando aparezca A, aparezca B y aparezca C. Y en este caso, aparece A, estamos bien. Pero aparece B, no. Y aparece C, no. Por lo tanto, es un término, pero no es un término canónico. Vamos ahora con B por C. Aquí hay más variables. Todo esto es un término. Vemos el recorrido de la función A, B, C. Tenemos B y C. Me falta A. Por lo tanto, ¿es canónico? No. ¿Por qué no? Porque me falta A. Y pensemos, por ejemplo, ahora de que yo escribo un tercer término, A por B por C negado. ¿Es un nuevo término? Es un nuevo término, ¿cierto? ¿Tiene A? Sí, lo tiene negado, pero aparece la variable A. Negada, pero aparece. ¿Tiene B? A aparece B. ¿Tiene C? A aparece C. Negado, pero aparece. Por lo tanto, este de aquí sí es un término canónico. Es decir, yo lo puedo llamar un término canónico. De la misma forma, yo podría tener, ¿se entiende la idea? Es decir, tengo que mirar el recorrido, mirar el término y asegurarme que el recorrido, cada una de las variables del recorrido aparezca en el término para yo poder decirle que es canónico. Otra forma de escribir esto. Tengo A más B multiplicado por A más B más C negado. Me faltó página ahí. Esto es un término porque está entre paréntesis y esto de acá es otro término porque está entre paréntesis. ¿Cuál es canónico y cuál no es canónico? Don Ángelo, este término de acá, este término de aquí, ¿es canónico? ¿Y por qué lo es o no lo es? Si no lo sabe, diga pasapalabra y vamos al próximo. No está, don Ángelo. Don Víctor, aquí es donde uno los pilla que se Y conectaron y se yo fueron. paso palabra, profe. ¿Ah? Un pasapalabra, dice don Víctor. Sí. Don Joaquín, El primero, o sea, yo entendería ¿sí? que, salvo que haya entendido mal, yo entiendo que sí, po. No, pues este no es canónico. ¿No? ¿Ya? Gracias por responderme primero que nada y no hacer pasapalabra. Porque le falta la C, ¿cierto, profe? Muy bien, don Cristian, le Ah, falta la C. Yo tengo que mirar, ¿cuál me indicó, profe? primero que nada, el recorrido. ¿Ya? Esto de aquí, esto de acá es el recorrido. Y después, cuando miro el término, digo, ¿tiene A? Tiene A. ¿Tiene B? Tiene B. ¿Tiene C? No tiene C. Por lo tanto, ¿es canónico? No. Porque tiene que tener una variable de cada una del recorrido. ¿Me entiende, don Joaquín? Sí, profesor, miré otra cosa. No, de verdad, no entiendo. No, Está bien, yo si cuando les miré- pregunto los obligo a tener que entender. sí, Entonces no, ahora vuelvo donde don Víctor, que no me acuerdo si dijo pasapalabra o no. ¿Me dijo pasapalabra o no? Profe, Sí. dije paso palabra. ¿Y este que está acá entonces? Este que está acá, lo estoy pintando ahora. Ese que está acá, A más B más C negado. ¿Es canónico o no es canónico? Es canónico porque tiene los tres términos. Muy bien, muy bien. Muy bien, don Joaquín, muy bien, don Víctor. Ya, el resto también atento, ¿cierto? Vayan respondiendo también. La idea de cuando les pregunto no es ponerlos en problemas. La idea cuando les pregunto es tener que forzarlos, ¿cierto? A que, chuta, este gallo está hablando, yo tengo que entenderlo. Es fácil distraerse, más en el computador. Sé que tienen al lado el WhatsApp, tía, que están mirando quizás qué cosa en el navegador. Yo hago lo mismo. Entonces, ahora tenemos dos tipos de términos, ¿ya? Ahora, el término le vamos a poner el nombre, término producto o término suma. ¿Cuándo es un término producto? Cuando mis variables están en el término, están relacionadas únicamente por la multiplicación. Entonces, para F1, por ejemplo, yo podría escribir A por B por C negado, podría escribir B por C negado. Entonces, vamos término a término. Vamos, don Ángelo, ¿anda por ahí? No anda por ahí. En realidad tampoco voy a preguntar más. A por B es un término producto. ¿Por qué? Porque tengo dos variables y únicamente relacionadas por el producto. A por B por C negado es también un término producto. Tengo tres variables y A y B se relacionan por un producto y B por C también se relacionan por un producto, por C negado en este caso. B por C también es un término producto. B por C más A es un término producto y la verdad es que no es un término por sí solo. Dijimos, ¿cierto? Son dos términos. Tengo un término ahí y un término acá, donde en este caso este de aquí es un término producto, pero después como tengo la suma, ya no es un término producto todo. Entonces este de aquí, ¿cierto? No es así. Profe, Solamente tengo que buscar cuando están relacionados ciertas variables con con la misma función matemática. ¿Alguien me profe, habló? sí, yo
Consulta, cuando es término producto, es cuando yo tengo las mismas variables a un lado que el otro, ¿cierto? Así resumidas cuentas por así decirlo. No, es cuando tengo variables relacionadas por un producto. Ah, ya, claro, tiene Así sentido, nomás. disculpa. Ya, muchas Así nomás. gracias. No, no, que me está pidiendo disculpas. Sí. Disculpe yo porque no me la entendí en la primera. Entonces aquí se viene la confusión. Yo puedo tener términos producto y puedo tener términos producto canónico. ¿Ya? Anótenlo por ahí, porque después con el término sumo pasa lo mismo. Y yo les tengo que poner nombre. ¿Este de aquí es un término producto? Sí. Y la pregunta siguiente ¿es un término producto canónico? Y para que sea canónico, ¿qué tiene que pasar? Yo miro el recorrido y tengo que tener del recorrido que tiene A, B, C, en este caso, acá en el término A, B y C. Y me falta C, por lo tanto es un término producto, pero no es un término producto canónico. ¿Se entiende? Dedito para arriba si se entiende. No, profe, disculpe, yo no. Perfecto. De nuevo, el término o el apellido canónico se lo doy únicamente si pillo el término y el término tiene todas las variables del recorrido. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo un recorrido que tiene A, B y C. Acá tengo un término que es un término producto. ¿Y por qué es un término producto? Porque es la multiplicación de A por B. Y mi segunda pregunta es, ¿será un término producto canónico? Ya sé que es un término producto, por lo tanto la mitad de la pega está hecha. Pero ¿será canónico? Y para entender si es, o para poder responder si es canónico o no, tengo que mirar las variables del recorrido, A, B y C. Están A, B y C en el término, está A, está B, pero C no está. Por lo tanto, ¿será un término producto canónico? No, porque me falta C. ¿Me entiende ahora, don Diego? Sí, profe, Es muchísimas gracias. únicamente definiciones, ¿sí? Es Sí. únicamente definiciones y aquí uno, claro, cuesta un poco recibirlas. En este caso, el de acá abajito, si se dan cuenta, es A por B por C negado. ¿Será un término producto? Sí, porque tengo puros productos. ¿Será un término producto canónico? En este caso sí, porque tengo A, tengo B y tengo C. Se aparece negado, pero aparece C. Por lo tanto, es un término producto canónico. El último, B y C negado. B por C negado. ¿Es un término producto? Es un término producto. ¿Es un término producto canónico? No. ¿Por qué no? Porque me falta la A, ¿cierto? A no está. Aquí la tacho porque la acabo de escribir. Y al no estar A no es un término producto canónico, pero sí es un término producto. ¿Se entiende? Espero que Sí, sí. profe. Sí. Sí, Porque aquí se profe. vuelve, aquí se complica un poco más, porque sí como tenemos términos productos, también tenemos términos suma. Esto de aquí es un término suma que yo podría multiplicarlo por otro término suma. ¿Ya? A por B. ¿Es un término suma? Sí, porque este término que está aquí entre paréntesis es A por B por C. ¿Ya? Ah, disculpen, A más B más C. Son únicamente un literal sumando al otro. Si yo tengo A por B más C, eso inmediatamente ya no es un término suma. La pregunta de nuevo es, ¿este es un término producto, un término suma canónico? Y la respuesta es que sí, porque si yo miro el recorrido, tengo una variable de cierto del recorrido puesta acá. Y este de acá, que es también un término suma, ¿será un término suma canónico? Y la respuesta es que no, porque C, que está aquí, no aparece en el término. Por lo tanto, es un término suma, pero no es un término suma canónico. Profesor, Dígame. disculpe, entonces se analiza término por término, no el total de todo. Sí, se analiza término por término. Ah, ya. ¿Ya? Por ahora, porque estamos hablando únicamente de términos y aquí la cosa se confunde un poco más y se vuelve un lengua. Suma de productos, suma de productos o suma de términos productos. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Yo tengo un término producto y término producto. ¿Cómo relaciono términos productos? Dado que la multiplicación, ¿cierto? Ya está entre ellos, la única forma de relacionarlos es poner una suma. ¿Ya? Aquí podemos ver, tengo A, B, C, por lo tanto, pregunta para todos, ¿esto es un término producto canónico o un término producto nomás? Término de producto Producto canónico. canónico. Producto canónico, muy bien, ¿cierto? Y este de aquí que también es A, B, C, también es canónico, y este de aquí también que tiene A, B, C es canónico. Y si yo escribo aquí una B, ¿ese es canónico o no? No, no, no O es No. sea, canónico. el puro término no. No, el puro término no. Estamos hablando de término a término. Ah, No. Ese término por sí solo es canónico, no, no es canónico. ¿por qué no? Porque falta la C. Muy bien, yo aquí podría poner una C. Pongamos el C negado. ¿Ya?
Esta es la última parte de la definición. Ven el video después, esto se van a acordar si no está, es un trabalengua. Una suma de productos canónicos. ¿Cuándo va a ser una suma de productos canónicos? Siempre y cuando yo tenga una suma de productos, como la tengo acá, ¿cierto? Y cada uno de ellos sea canónico. Este es canónico, este es canónico, este es canónico y este es canónico. Por lo tanto, en ese caso puedo hablar de una suma de productos canónicos, porque cada uno de ellos lo es por separado. Pero si yo aquí hago la maldad de borrar ese, este de aquí deja de ser un término producto canónico. Este sigue siendo producto canónico, sigue siendo producto canónico, sigue siendo un producto canónico, término producto canónico, y este es solamente un término producto. Y dado de que este me echa a perder la onda, ya no puedo hablar de que todo esto es una suma de productos canónicos, porque basta que uno no lo sea para que ya no le pueda dar el nombre. ¿Se entiende? Sí, profe. En medio enredado, ¿cierto? Pero después vamos a entender por qué tener que hacer toda esta definición. Y lo último, el producto de sumas. Por eso les digo cómo está la lengua. Si yo tengo un término suma, término suma, término suma, la única forma que tengo que de relacionarlos es con multiplicaciones. Esto es lo que se llama entonces producto de sumas. ¿Es este un término canónico? ¿Sí o no? Todos prendan el micrófono y me dicen sí o no. No, No, ¿cierto? Este de No, acá, ¿es un término canónico? no, No. No. no, Este de acá, ¿es No. canónico? no. No, no. ¿cierto? Porque me faltan, todas unas me falta una variable. Por lo tanto, no puedo hablar de que esto sea un producto de sumas canónicos, ¿cierto? Porque ninguno es canónico. Pero yo podría hacer, escribir una función 5 de a, b, c, y esto podría ser perfectamente a más b más c negado, a más b negado más c. ¿Tengo términos productos? Sí, tengo un término producto aquí y otro término producto acá, otro término suma, disculpen, acá, relacionados por un producto. Cada uno es canónico por separado, ¿cierto? Porque aparece A, B, C en cada término, por lo tanto tengo un producto de sumas canónico. ¿Por qué hacer toda esta cháchara? Porque ahora se define justamente lo que necesitamos definir para poder avanzar hacia las minimizaciones, que son los mini términos, Profesor, ¿ya? disculpe, Lo- dígame. quedé con la duda al final porque fue como el único cambio en el ejemplo anterior, el ejemplo que venía por defecto, al final, por la relación, digamos, de operaciones, eso es canónico, ¿no? ¿Esa es la pillería o no que eso va a terminar siendo canónico igual? ¿O Este no? de aquí es canónico. Ah, vea, pero este no entonces. Este de acá, no, pues como le agregué un término que no es canónico, pierde No, yo inmediatamente decía el el apellido. 4 el producto de sumas. Y aquí en el producto en el producto de sumas, ninguno es canónico. Por lo tanto, ¿cierto? Eso no es canónico. Y aquí, para no escribirlo de nuevo, porque el ejemplo ya es malo para hacerlo, escribí otra función distinta. Por eso escribí Ah, una ya, función. pensé que tenía una pillería y que era canónico. Entonces, me iba a decir que no había entendido cómo se hacía el. No, Ya, no, es porque para que este sea canónico, aquí hubiera tenido que agregar un C, aquí un B, aquí me falta un B, sí, no, ya, y no, aquí sí, me eso, falta una. eso, O eso me sea, quedó claro. Lo que pasa es que pensé que ahí todos los sería ejemplos eran canónico. canónicos y no entendía por qué. Ya. No, me Gracias, inventé profe. otra función. Entonces, teorema, cualquier función binaria de n variables se puede expresar como una función canónica de productos, ¿ya? Una función canónica de productos, es decir, una suma de términos productos canónicos, ¿ya? Que se denomina también cada uno por separado mini términos o también suma normalizada. En este caso les vamos a decir mini términos, solamente mini términos. Este es un ejemplo que vamos a desarrollar. Tenemos F1, variables A, B, C, D. Tenemos aquí un término producto, tenemos acá un otro elemento y acá tenemos un término producto. Esta cuestión no es nada, no la podemos clasificar ni como términos suma ni como términos productos porque está todo mezclado, ¿ya? Mucho menos le podemos dar el apellido de canónico. Vamos a empezar a desarrollar y vamos a ver el teorema que nos dice que básicamente esta función yo la puedo desarrollar como una suma de términos productos canónicos, donde los términos productos canónicos son finalmente lo que denominamos minitérminos. Lo primero que vamos a hacer acá, entonces, es multiplicar b por c negado, ¿cierto? Por a por c negado y por d. B por c negado, voy a ir haciendo aquí, háganlo ustedes también a mano, nos queda poco tiempo, así que hagamos el ejercicio mejor para hacerlo bien, ¿ya? Voy a ir haciéndolo a mano, esto sería a por c negado por b por c negado, ¿cierto? Más b por c negado
por D. Aquí voy a intentar hacer algo, y les sugiero que también lo hagan, que es mantener siempre el orden del recorrido. Es decir, no pongan la D antes de la A, etcétera. Mantengan el orden del recorrido y ya van a ver por qué lo vamos a necesitar. C negado por C negado, ¿cuánto es? No es C negado cuadrado, ¿cierto? Lo vimos ayer. ¿Cuánto es C negado por C negado? C negado. Sí. C negado nomás, ¿cierto? Por lo tanto, esto se simplifica. Esto es A por B por C negado. No se le vaya a ocurrir poner un C negado por C negado es igual a C negado al cuadrado, ¿ya? Más, y este término de aquí no sufre cambios, B por C negado por D. Que es básicamente, ¿cierto? Eso es lo que está acá. Lo siguiente que necesitamos es definir si estos términos ya son canónicos o no. Voy a borrar hasta aquí lo que llevo para poder usar acá. Pregunta para todos. A por B por C negado. ¿Es un término producto canónico? No, Sí. ¿Por qué no? porque le falta. Son 4 términos y hay 3. Ya, ¿y cuál le falta? D. La D. El D. ¿Cierto? Muy bien. Acuérdense que le falta el D a este. B por C negado por D. ¿Es un término producto canónico? No, tampoco. ¿Por qué? Porque a ese le falta el A. ¿Cómo puedo meter el A y el D que me faltan? La forma es acordarme de que en el caso del A por B por C negado, aquí, ¿cierto? Está la identidad escondida de la multiplicación, que es el 1. Si yo multiplico todo eso por 1, sigue siendo todo lo anterior. Por lo tanto, perfectamente podría no escribir el 1. Pero aquí me conviene escribir el 1. ¿Por qué me conviene escribir el 1? Porque con el 1 puedo hacer una pillería. ¿A qué también es igual a 1? Una variable x, cualquiera, más x negada, ¿es igual a qué? Es igual a que siempre es igual a 1. Podemos hacer la tabla, ayer lo hicimos. X negada, ¿cierto? Y aquí ponemos x más x negada. Si x es igual a 0, x negado es igual a 1. Si x es igual a 1, x negado es igual a 0. Acá, la suma, x más x negado. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Por lo tanto, x más x negado, o sea, cualquier x, ¿cierto? Es siempre igual a 1. Por lo tanto, este 1 que está ahí, realmente podría ser perfectamente, y escrito totalmente a conveniencia mía, una d más d negado. Y ahí aparece la d. Esto todavía no es un término canónico, ¿ya? Pero me da la chance de tenerlo. Y en el otro caso, aquí me falta la A, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay un 1, y ese 1, para no escribir todo, es A más A negado. Y después, si abro el paréntesis, en este caso, me van a quedar dos términos. A por B por C negado por D, más A por B por C negado por D negado, ¿ya? Y este término que está acá, ese término que está aquí, ¿cierto? Me queda A por B por C negado por D, esto es igual a S por S, y este por este, ¿cierto? Este de aquí por lo de acá, más A negado por B por C negado por D. Aquí la expansión de esa función es lo que está acá abajo, y si miramos aquí, tengo A por B por C negado por D. A por B por C negado por D negado. A por B por C negado por D. Ojo con esto, porque este término de aquí, A por B por C negado por D, es igual a ese término que está aquí. Y acá, A negado por B por C negado por D. Si yo tengo X más X, ¿a qué es igual eso? Lo vimos ayer. Si tienen la duda, siempre pueden hacer la tabla de verdad, x, x, y aquí tengo x más x. Si x es igual a 0, x necesariamente tiene que ser igual a 0 y la suma es 0. X igual a 1, este x necesariamente igual a 1 y la suma es igual a 1. Por lo tanto, x más x es simplemente igual a x. Por lo tanto, a por b por c negado por d, que podríamos decir que era el x, ¿cierto? Y a por b por c negado por d, que es el x, es simplemente, no tengo que escribirlo dos veces, A por B por C negado por D, y uno de estos, ¿cierto? Ya no lo tengo que escribir más. Más A por B por C negado por D, que es ese término de ahí, y este de aquí, que es ese término de acá. Si se dan cuenta entonces, esta expresión que está aquí, yo la he desarrollado y he llegado a esta expresión que está acá. Pregunta, ¿es este un término producto? Y la respuesta es sí. La siguiente pregunta ¿es ese un término producto canónico? Respóndanme todos. Sí. Sí. ¿Alguien me dice que no? Sí, es canónico.
Es canónico, Es ¿cierto? Es un canónico. término producto canónico. ¿Es este un término producto canónico? También. ¿Es este un término producto canónico? También. Por lo tanto, el teorema, ¿cierto? Aquí se cumple. En un caso no demuestra todos los casos, pero este es solamente un ejemplo, en el cual teníamos una función escrita y la hemos vuelto a escribir como un término, como una suma de productos canónicos, ya que es básicamente lo que nos dice el teorema que cualquier función binaria de n variables, que en este caso eran 4, se puede expresar como una función canónica de productos, ¿cierto? O suma de términos producto canónicos, que es términos productos canónicos, ¿cierto? Y una suma de términos productos canónicos, que es lo que tengo marcado ahí. ¿Dudas hasta acá? Voy a borrar esto de esta aquí para continuar. Primero que nada, ¿cuántas combinaciones tenemos con 4 variables? 2 elevado al número de variables, que en este caso es 4, ¿cierto? Son 16 posibles combinaciones. Por lo tanto, si tengo 16 posibles combinaciones, y esto se los digo, se los voy a mostrar en la próxima clase, tengo 16 minitérminos posibles. ¿Ya? Existen únicamente 16 minitérminos posibles en esas 16 combinaciones. Cada uno de los minitérminos se puede distinguir de ellos entre los otros. ¿Por qué? Porque como esto es una multiplicación, solamente hay una combinación de A, B, de C y D que hace que el término sea 1 y todas las otras combinaciones van a hacer que el término sea igual a 0. Por lo tanto, este término que está aquí, lo voy a hacer un zoom, ya con eso vamos a terminar. Ese término que está aquí, este término que está aquí, que tiene A por B por C negado por D, ¿qué combinación va a hacer de que esta multiplicación me dé un 1? Aquellos, ¿cierto?, que hagan de que cada uno de los elementos que está aquí, incluido el negado, sea igual a 1. A, ¿qué valor necesita para ser un valor igual a 1? 1. Por lo tanto, tengo ese 1 que está ahí. Se ve la manito, ¿no? Sí, profe. Perfecto, pues yo aquí la veo, en una vez no se está grabando o no se visualiza el resto. A entonces tiene que ser igual a 1. Si B es igual a 1 y A es igual a 1 y los multiplico, 1 por 1 es 1. El C, ojo con esto, el C está negado. Por lo tanto, si C toma el valor igual a 1 y lo niego, toma el valor igual a 0. 1 por 1, ¿cierto? Por el 0 hace de que todo esté igual a 0 y no me sirve. Por lo tanto, en este elemento, como C es negado, tengo que considerar de que el valor de C es igual a 0, porque si el valor de C es igual a 0 y lo niego, este valor se convierte en un 1, que multiplicado por este que era 1, por este que era 1 y este que ahora va a ser 1, vamos a seguir teniendo un 1. Por lo tanto, C, el valor que tiene que tomar es 0. Y D, ¿qué valor tiene que tomar? 1 por 1, ¿cierto? Tiene que ser obligatoriamente 1. Por lo tanto, la combinación que hace que este minitérmino, ¿cierto? Que es un término producto canónico, por eso le estamos diciendo minitérmino, sea igual a 1, es de que A tiene que ser igual a 1, B tiene que ser igual a 1, C tiene que ser igual a 0 y D tiene que ser igual a 1. Pueden hacer la prueba, háganlo ahí con una tabla de verdad. Cualquier otra combinación de A, B, C, D, lo que va a hacer es que este término se vuelva 0. Solamente la combinación 1, 1, 0, 1 hace que el término se vuelva 1. Por este otro lado, tengo A, B, C negado, D negado. Por lo tanto, A toma el valor 1, disculpen, B de vaca, no, las vacas con B corta, B, ¿cierto? De burro. Toma el valor igual a 1, C, que está negado, tiene que tomar el valor igual a 0 para que el negado lo convierta en 1, D, toma el valor 0 para que el negado lo convierta en 1. Por lo tanto, la combinación 1, 1, 0, 1 hace que este término se vuelva 1. Y lo último, A negado, B, C negado, D. Ya pillaron más o menos la trampa, por lo tanto el que está negado tiene que ser 0 y el que no está negado tiene que ser igual a 1. A está negado, por lo tanto es 0, B no está negado es 1, C está negado es 0, D no está negado es 1. Entonces esas combinaciones hacen de que esto sea igual, cada uno de los términos ¿cierto? Sea igual a 1. Ojo con esto, si usted toma la combinación 1, 1, 0, 1 y la coloca en este término, que lo que obtiene 1, 1, 1, porque está negado, pero este queda 0. Por lo tanto, me queda 1 por 1 por 1 por 0 y el término completo es 0. Es decir, esta combinación que está aquí no le sirve a este que está acá, ni tampoco lo puede verificar, le sirve a este que está aquí. ¿Cuál es la gracia de tener esto de esta forma? De que basta que alguno de estos términos y alguno de los términos sea igual a 1 para que, como es una suma, no me importa el valor de los otros términos, inmediatamente toda la función va a ser igual a 1.
Entonces los mini términos son aquellas combinaciones, en el fondo, son aquellos términos cuyas combinaciones hacen de que la función sea igual a 1. Y cualquier otra combinación, ¿cierto?, de mini términos que no esté presente acá, que lo que va a hacer que la función sea igual a 0. La última patita de esto, y con esto terminamos hoy día, en esta clase que ha sido media densa, ¿ya? Es de que estos mini términos yo lo puedo escribir de esta forma, donde me puedo equivocar, o puedo codificar la combinación binaria que está aquí y escribirlo con una M minúscula que me da a entender que es un mini término. Después vamos a ver los maxi términos que son M mayúsculas cuando lo escribimos. Y después escribimos esta combinación escrita en decimal. Ojo con esto, ojo con esto es importante. Este orden que vamos a poner aquí tiene que ser el orden del recorrido. Es decir, que si yo cambio el C por el A en el recorrido, pues bien tengo que asegurarme de cambiarlo también acá. Y si es que el recorrido es A, B, C, D, y yo escribí C, D, D, A, y codifico el mini término, me voy a estar equivocando. Tengo que mantener el orden desde el menos significativo al más significativo con el recorrido. Dicho eso, entonces, y esto deberían tener una tabla que les pedí que hicieran, que les pedí que guardaran, la combinación 1101, pasada a decimal, ¿qué valor es? 1101. 1101. ¿Qué es lo que dijimos? Por notación posicional, este de aquí es 2, ¿cierto? Elevado a 0 por 1, no un 12, ¿cierto? Por 2, por 0, disculpen, por 2 a la posición 1. Recuerden que partimos del 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, disculpen, más 1 por 2 elevado a 2, más 1 por 2 elevado a 3. ¿Cierto? Las posiciones van en las potencias. 2 elevado a 3 es 8 por 1, 8. Más 2 elevado a 2 es 4 por 1, 4. 2 elevado a 1, ¿cierto? Es 2 por 0 es 0. 2 elevado a 0 es 1 por 1 es 1. 8 más 4 es 12, ¿cierto? Más 1, esto de aquí es un 13 de la suerte, y es justamente el numerito que tenía anotado acá. Entonces, si usted sigue con este ejemplo, el 1101, ¿cierto? El 1101 es el mini término 12 y el 0101 es el mini término 5. Entonces, si se da cuenta, escribir esto de esta forma, M13, M12, M5, es mucho más fácil que escribir las combinaciones. Y si yo lo escribo como la sumatoria de los mini términos con minúsculas, ¿cierto?, ordenados de menor a mayor, 5, 12 y 13, todavía es mucho, mucho, mucho más fácil. ¿Dudas hasta acá? No, profe. O sea, igual tampoco, la verdad, profe, igual me Es enredo un poco. denso, créame que es Pero, denso, pero cuando lo ocupemos va a ser más fácil. ya. Ya voy a dejar introducidos los maxi términos y les voy a dejar una clase grabada de esto, que no reemplaza la próxima clase tampoco. Bueno, les voy a dejar un ejercicio, dado que la semana, ¿cierto?, no van a tener clase, les voy a dejar una clase con ejercicio, que no reemplaza, insisto, la clase que les debo, pero les va a servir también para soltar un poco la mano y quizás sentirse un poco más confiados. Así como tenemos los mini términos, también tenemos los maxi términos. Y si los mini términos, que también se dicen como mini, son términos producto canónico, entonces podemos entender como por dualidad, ¿cierto? Como tratando de cachar como para dónde va la micro, de que los maxi términos van a tener que ser términos suma canónicos. Entonces ahora no vamos a trabajar directamente con el producto, sino que vamos a trabajar expandiendo esto para tener términos suma. Se hace más o menos exactamente lo mismo, vamos a hacer la próxima clase. Y esto sí se define, primero que nada, como qué valores o qué combinación hace de que el término sea igual a cero. Dado de que aquí tengo multiplicaciones, basta de que este valor de aquí sea cero para que toda la función sea igual a cero, ¿cierto? Cero por lo que esté, va a ser lo que sea. Y si este término es igual a 1, ya prácticamente, ¿cierto?, no me aporta mucho valor, porque ya no sé lo que va a pasar con él, y depende de la función de lo que pase con el resto. Basta que otro sea igual a 0, que no fue esta originalmente, para que esto sea igual a 0. Como son términos suma, tengo que asegurarme ahora de cuál es la combinación, dado que eso es la relación, ¿cierto?, de la suma lógica, cuál es la relación entre ellos que hace de que el término sea igual a 0. Entonces veamos aquí, únicamente con un término, solamente para mostrarlo, x negado, ¿cierto?, más y más z.
¿qué es lo que tengo que hacer para que este término completo, que es un término, cierto, suma, estamos todos de acuerdo que es un término suma y que es canónico, porque tiene todas las variables del recorrido, sea igual a cero? Pues bien, este de aquí tiene que ser igual a cero. X es negado, por lo tanto, cierto, X tendría que ser igual a 1. Y tiene que ser igual a cero, y Z tiene que ser igual a cero. Uno negado, ¿cierto? Es cero, y directo, ¿cierto? Es cero, Z es cero. Si lo sumo, eso es igual a cero. Por lo tanto, ¿qué combinación es esa que está ahí? 1, 0, 0 es la combinación 4. Por lo tanto, ese de ahí con una M mayúscula va a ser el maxi término 4. Quedamos hasta aquí, es solamente como para mostrarles cómo funciona esto. ¿Y cuál es la idea de poder hacer esto que está ahí? La idea de poder hacer esto que está aquí es avanzar a la última parte de este RA, que son los mapas de Carnot. ¿Qué es lo que es el mapa de Carnot? Es un mapa de esta forma, es derechamente un mapa, donde, por ejemplo, yo puedo tener una función aquí, f1, de a, b, y esa función aquí yo podría decir que a por b. Esto de aquí es un término producto canónico para todos. ¿Es canónico, no? Sí. Sí, Sí, ¿cierto? Porque tengo a y b y aquí aparece a y b. Ahora, ¿qué mini término es? La combinación que lo hace 1, ¿cierto? El 1, 1, y el 1, 1, ¿cierto? Es el mini término 3. 1, 1, ¿cierto? Codificado a decimal es el 3. Ahora, observen esto. El mapa de Carnot es el equivalente a B, a una tabla de verdad remapeada. Aquí voy a tener F1, aquí voy a tener 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Pregunta, ¿cuándo esta función de aquí va a ser igual a 1? La respuesta es súper simple. Va a ser 1 siempre y cuando, ¿cierto?, el valor del mini término 3 se cumpla, la combinación del mini término 3 se cumpla. Es decir, 1, 1. Es decir, si tengo aquí la combinación 1, 1, esto de aquí va a ser igual a 1. Y como no hay otro mini término, en cualquier otro caso, esto va a ser igual a 0. ¿Cómo mapeo esto? Tengo aquí A, aquí tengo B, ¿cierto? 0, 0. ¿Qué valor voy a obtener? 0. Este valor que está aquí, ¿cierto? Lo estoy copiando allá. Combinación de A. A está aquí con sus valores 0 y 1, y B está aquí con sus valores 0 y 1. A es igual a 0, B es igual a 1, 0. 0 escribo ahí. A es igual a 1, a acá, y B es igual a 0, aquí también tiene un 0. Acabo de copiar ese que está ahí. Y este último mini término, el 1, 1, la combinación 1, 1, este de aquí me da ese término que está ahí. Entonces, básicamente, el mapa de Carnot, con una acción bastante bien definida, y con esto ya termino porque estoy pasando, me permite mapear, esto me la estoy inventando, funciones o la tabla de verdad de las funciones. Y una vez de que yo tengo esta tabla de verdad, voy a poder agrupar términos con algunas reglas que vamos a explicar y voy a poder, vía observación, saber inmediatamente de que este término, que corresponde a un mini término y otro mini término, le puedo generar una reducción de variables. ¿Cómo? Lo vamos a ver la próxima clase. Pero eso es más o menos la idea del mapa de Carnot. Poder encontrar una metodología que me permita reducir las funciones booleanas, ¿cierto? Las funciones booleanas, de forma a asegurarme que esa función sea lo más pequeño posible y que con esa función, ¿cierto?, pueda implementarlo utilizando todas las puertas que yo quiero utilizar, ya sean AND, OR y NOT, limitados solamente a esas puertas. Entonces, para allá vamos. Todo lo que estamos viendo de mini términos y maxi términos es para poder escribir este mapa y poder entender después cómo van a ser las simplificaciones. Me imagino que hay hartas dudas. También me imagino que por la hora hay harto cansancio, han tenido un día duro. No tienen más clase ahora, ¿cierto? No, Ya no queda profe. nadie. no, Esta es la la última. última No es clase. la última. Ya, no tienen más clases. Entonces quedamos hasta acá. Disfruten lo que les queda de fin de semana. El próximo fin de semana, fin de semana largo, así que mentalícense de que iban a poder ponerse el día con las materias. Y eso, pues, cualquier cosa, cualquier duda, mi correo está disponible. El material de este video, hoy día sí lo voy a dejar hoy día, porque ahora me voy para la casa, entonces no, si no, no voy a dejar de esto. Recording Entonces va a stopped. quedar ahora disponible para que lo puedan revisar durante la semana. Y el material de este PPT también lo voy a pasar a PDF y va a quedar también disponible para que no se pierdan. Para que no se pierdan. ¿Dónde va a quedar disponible? Va a quedar disponible acá. Hay dos apuntes de sistemas digital. Hay dos apuntes de sistemas digital. Uno que había dejado el profesor John Correa, lo cual lo agradezco. Y otro que es lo que estoy dejando yo. Entonces se los voy a dejar acá, en el PM. Ya, ahí voy a ver después si es que logro fusionarlo
pero prefiero dejar separado el material porque para que sepan de que las clases, lo que estamos viendo en clase, es lo que está acá. Lo último, recuerden de que el material tiene más materia del que corresponde al RA. Hay material, hay partes que simplemente las hemos visto por encima, así que en el momento de estudio, donde también vamos a hacer un temario, no es necesario revisar todo el PPT. Pero como ustedes están en formación, imagino que tienen ansias de conocimiento y aprender cosas, está todo ahí más disponible, cosa que si tienen alguna duda o quieren incursionar o explorar algo más allá, lo pueden ver y si tienen dudas me contactan y les explico un poco más. ¿Les parece? Sí, Ya profe, hasta ahora lo gracias. único que les Otra, parece profe. es el asado, la once, ir a descansar. Así que lo dejamos hasta acá. Descansen, caballeros, y nos vemos de vuelta el fin de semana largo. Que estén Gracias, bien. profe. Que esté Ya, bien. profe, Bueno, cuídese que profe, nos esté bien. vemos. Que Descanse. descanse igual. Chao, gracias. Chao.